Nuestra meditación en esta tarde de día sábado del Señor es como título el líder y su apariencia personal. Muy bien, vamos todos juntos, hermanos, a meditar en varios textos bíblicos para poner el marco de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a ver el libro de Tito, capítulo 1, el verso 7 al 9. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. También el maestro, ¿verdad? Después la sabática. El directivo. O cuantos tenemos cargos, ¿verdad? Sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros? Administradores. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Interesante la palabra de Dios, que nos llama a que nosotros vivamos en justicia, en santidad. Dice, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, Dios pide estas cualidades de cada uno de nosotros, porque no solamente los maestros que están puestos serán maestros por siempre, sino ellos tendrán el privilegio de instruir a otros jóvenes, más jóvenes, para que también sean maestros de escuela sabática, para que sean líderes. Muy bien. El libro de Efesios, capítulo 6, el verso 11 al 12, la palabra de Dios dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, mis hermanos, el líder, el directivo, el que tiene un cargo en la iglesia, y todos nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos visto ya cómo los jóvenes explicaron, ¿verdad? Satanás está dispuesto a tentarnos continuamente, constantemente, quiere hacernos caer. Pero la Biblia dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra el hermano. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra el dirigente, no. Nuestra lucha, dice la Biblia, dice que es contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 3, el verso 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí, mis hermanos, está hablando tanto espiritualmente como físicamente, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios. Espiritualmente. En otras palabras, vivir, dice, vivir como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, hermanos, la apariencia del líder, ¿cómo debe ser? Dice, como escogido de Dios. Su vida tiene que estar en santidad cada vez más. Misericordioso, lleno de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora el apóstol Pablo dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. En una ocasión a Jesús le preguntaron: maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Qué dijo Jesús?
70 veces 7. O perdonar, ¿verdad? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos de ser perdonadores, ¿verdad? Así como Cristo nos perdona nuestros pecados, nosotros también debemos de perdonar entre nosotros todos. Muy bien. Judas, capítulo 1, el verso 20 al 21 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando, nos dice el consejo de la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. La iglesia, hermanitos, todos unidos juntos, conservaos en el amor que nace en el corazón de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Con esa esperanza vamos a orar al Señor. Vamos a conservarnos todos juntos en el amor de Dios. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, el verso 1 dice: por tanto, nosotros también, todos que estamos acá, ¿verdad? Teniendo en nuestro tan grande nube de testigos, este es el mensaje del Señor para nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es el consejo que nos da, mis hermanos. Despojémonos, apartémonos, alejémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Hebreos 12, capítulo 12, el verso 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies. Que han dirigido, han dado muy buenos consejos que dicen de la palabra de Dios. Tenemos que huir de la tentación. Tenemos que huir del pecado, pero solos no podemos, sino bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, quien nos habla a nosotros. Hemos de apartarnos, hermanos, del pecado. Entonces nosotros ahora debemos de buscar hacer sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es que pasa muchas veces, verdad? Cuando alguien de nosotros hacemos algo que no está en la voluntad de Dios, y otra persona ve y dice: mira, él lo hace, entonces yo también puedo hacerlo, porque eres hermano, ¿verdad? Tenemos que hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el que nos está mirando, él busque hacer sendas derechas, caminar por la senda de que Cristo dejó. Efesios capítulo 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí el consejo muy precioso. Dice: vestíos del nuevo hombre. O sea, debemos estar vestidos de la justicia de Cristo. De la justicia de Cristo. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre tiene que ser sometido. Tiene que ser entregado a Cristo, el viejo hombre. Porque el viejo hombre, mis hermanos, siempre se conforma con los deseos engañosos, con los deseos pecaminosos, con la vida pasada, con la vida de pecado. Eso es el viejo hombre. Siempre está dispuesto a ir a las cosas del mundo, del pecado. Por eso la Biblia nos recomienda a nosotros: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo. Pero tengamos cuidado de quitarnos esa justicia. Tenemos que perseverar vestidos de la justicia de Cristo, en santidad de la verdad.
El libro de Colosenses, capítulo 3, el verso 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Qué precioso, mis hermanos. Sobre todas estas cosas que estamos meditando, dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor que nace en el corazón de Dios. Tenemos que estar vestidos de amor. Bueno, este es un consejo que dio el pastor Abel Morales. Y quiero transmitirlo también, un consejo muy importante. Apariencia personal no solamente es apariencia física, o vestirse bien, o la mejor ropa, sino también tiene que ver con nuestro carácter, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar delante de Dios. Hermanos, ¿qué es apariencia? Hermano Patricio, ¿cómo entendemos la apariencia? No solamente es, dice, la apariencia física, vestirse bien, bien arreglado. Es bueno eso, ¿verdad? Es bueno vestirse bien, bien arreglado como cristianos, sencillamente, humildemente. No quiere decir que por ser pobre o humilde vamos a vestir ropa sucia, desarreglado, ¿no? Es bueno vestirse bien. Pero también tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de mirar. Cómo es cuando alguien nos está tratando mal y cómo le miramos a esa persona. Cómo están nuestros ojos mirándolo. Nuestra forma de hablar, qué hablamos, qué sale de nuestra boca, mis hermanos. Nuestra forma de actuar delante de Dios. Importante este consejo. Bien, el deseado de todas las gentes, la página 768 dice, todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. ¿Quiénes van a recibir esta medida constante de parte de Dios? Los que se consagran. Amén. Todos quienes se consagran. Su alma, su cuerpo. O sea, el cuerpo cuidamos de qué nos estamos alimentando. El líder, el directivo de la escuela sabática, ¿cómo se alimenta? ¿Qué es lo que come? ¿Cómo consagramos este cuerpo que es templo de Dios? Dice, y su cuerpo y espíritu de Dios, dice que recibirá constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades, y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son completos en Él, y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. De esa manera, mis hermanos, todos nosotros nos convertimos en instrumentos del Señor, pero siempre en cuando estamos dispuestos a consagrar nuestra vida al Señor. El Señor nos ha de dar su bendición, nos ha de convertir en instrumentos en sus manos para la salvación de las almas. La revista El Heraldo, publicada el 9 de mayo de 1899, dice: cada hombre y cada mujer tiene una obra que hacer para el Maestro. Dice, la consagración personal y la santificación a Dios se llevará a cabo mediante los métodos más sencillos, antes que por medio de la exhibición más importante. Como ya hemos dicho, es bueno estar bien vestidos, bien arreglados como cristianos, pero es importante, mis hermanos, tener en cuenta la consagración personal de cada uno de nosotros y la santificación. Es necesario tener en cuenta estos puntos de vista que son de mucha importancia para nuestra preparación para ser habitantes de la vida eterna, los habitantes del cielo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, queridos hermanos. Estamos de tránsito.
Somos viajeros por este mundo. Estamos caminando con una misión de poder impartir el mensaje de salvación a los demás. Pero no somos de este mundo. No pertenecemos aquí. Pertenecemos allá a nuestra patria celestial. Ahí pertenecemos. Juego de los Testimonios, tomo 2, página 441. El orar juntos ligará los corazones con Dios por medio de lazos que perdurarán. ¿Qué debemos hacer la iglesia, hermanitos? Orar juntos. De 2 en 2. Hagamos oración de 2 en 2. Nos juntamos 2 hermanas, 2 jóvenes, 2 hermanos, orando juntos. Y eso nos va a unir con Dios. Hermanos, queremos hablar con Dios, tenemos que arrodillarnos. Y vamos a hablar con Dios. Queremos que Dios nos hable a nosotros. Abramos la Santa Biblia. Y la hermana Juárez dice que cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer, Cristo nos habla en forma audible. Es como que Dios con su propia voz nos está hablando a través de su palabra. Qué precioso, mis hermanos, tenemos ese privilegio. El confesar a Cristo franca y valientemente, mostrando en nuestro carácter su mansedumbre. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios y vamos caminando en oración, hermanos, podemos mostrar el carácter de Cristo, humildad y amor. Encantará a otros con la belleza de la santidad. Será un mensaje vivo en nosotros que vivamos lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Hoy en los Testimonios, tomo 2, página 441, se necesitará devoción sincera, ferviente y cordial. ¿Cómo debe ser el líder, hermanos? Debe ser con devoción sincera, ferviente, cordial. Será esencial que haya en los maestros piedad ardiente y activa. Pero hay poder para nosotros si queremos tenerlo. Hay poderes. El Espíritu Santo está dispuesto, hermanos, a trabajar con nosotros. Dispuesto. Hay gracia para nosotros si queremos apreciarla. Para hacernos dado, el Espíritu Santo aguarda tan solo que lo pidamos. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo? Que lo pidamos, hermanito, en oración. En estos días que estamos viviendo, hermano, las gotas de la lluvia tardía están derramándose en la iglesia del Señor, en las noches de oración, en los cultos, en el culto joven que los jóvenes han dirigido. Se han derramado las gotas del Espíritu Santo. Pero pronto, hermano, será derramado, así como en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino y por la predicación de Pedro, 3,000 almas se convirtieron. En nuestros tiempos también se va a repetir esa misma historia, pero mucho más grandioso, con mucho más poder. Vamos, el Espíritu Santo, esperando que lo pidamos, con un ardor de propósito proporcional al valor del objeto que perseguimos. ¿Qué estamos persiguiendo estos días, mis hermanos? Debemos de buscar centrarnos más en la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3, el verso 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. La iglesia, nosotros todos, de un solo pensamiento. Trabajar juntos en favor de la salvación de nuestros semejantes y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, estará con su iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener el gozo de Dios en nuestros corazones, todos juntos. Tenemos que buscar cada vez más andar por la senda de la perfección. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 318, dice: siempre que Cristo more en el corazón humano, se revelará de la misma manera. Siempre que actúe en la religión de Cristo, beneficiará. Donde quiera que obre, habrá alegría. Donde quiera que estemos, si Cristo habita en nuestro corazón, mis hermanos, habrá alegría. Será beneficioso.
Podremos orar por el necesitado. Podemos orar porque el que necesita sanidad. Podemos orar por la viuda, por el huérfano, mis hermanos. Entonces, como iglesia, como dirigentes, tenemos que buscar que Cristo more en nuestros corazones, abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, para que Cristo habite con nosotros y seamos conducidos por el Espíritu Santo. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 104 dice: todo maestro de la escuela sabática debería ser un seguidor de Cristo. Miren, hermanos, esta declaración tan directa. Todo maestro de la escuela sabática, todo líder, todo dirigente de la escuela sabática debería ser un seguidor de Cristo. Y aquellos que no se han identificado como sus discípulos, mostrando por una vida consecuente que son cristianos, no deberían ser invitados a ser maestros en la escuela sabática. ¿Quiénes no deberían de ser invitados? Aquellos que no se han identificado como discípulos de Cristo. Porque ellos mismos necesitan que primero alguien les enseñe los principios fundamentales del amor y el temor de Dios. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Eso es lo que dijo Cristo, hermanos. Sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, ¿de qué valor sería la enseñanza de uno que por experiencia personal no sabe nada del poder de Cristo? ¿Qué puede enseñar? ¿Qué puede enseñar si no tengo una experiencia con Cristo? ¿Qué mensaje puedo dar si mi vida es contraria a lo de la palabra de Dios? Nada se puede enseñar. Sería una gran inconsecuencia insistir en que tal persona enseñe una clase en la escuela sabática. Pero es aún peor permitir que una clase esté bajo la influencia de un maestro cuyo comportamiento y manera de vestir nieguen al Salvador a quien profesa servir. Es inconsecuente, mis hermanos. Imagínense que el maestro venga con una corbata dibujado aquí, el ratón Mickey. Es inconsecuente. O que el maestro venga, llegó tarde y todo sudoso, entre a su clase y a dar clases a sus alumnos. Es inconsecuente, dice. Voy a volver a leer. Pero aún es peor permitir que una clase esté bajo la influencia de un maestro cuyo comportamiento, o sea, su comportamiento, su conducta y su manera de vestir nieguen al Salvador a quien profesa servir. Por eso textos que hemos leído al principio, vestidos, dice, de la armadura de Cristo. No solamente espiritualmente, sino también de la forma que vestimos físicamente. Este mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 105. Los maestros deberían reconocer su responsabilidad y echar mano de toda oportunidad para perfeccionarse, a fin de rendir la mejor clase de servicio de una manera que tenga por resultado la salvación de las almas. ¿Cuál es el propósito de los maestros? Conducir a los alumnos a Cristo, que alcancen la salvación. Así los maestros como los discípulos debieran despertar y reconocer la importancia de manifestar diligencia y perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Que el alumno persevere en la palabra de Dios. Debería estar mucho en comunión con Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del maestro? Mucho, dice, en comunión con Dios. De modo que las tentaciones mezquinas no nos dominen y puedan resistir con buen éxito la indolencia y la apatía. Ahora aquí un consejo muy importante que da la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo. Dice: nada de ociosidad.
Nada de complacencia propia debería permitirse a aquellos que profesan ser obreros cristianos. Nuestro tema es la apariencia del líder. El líder no tiene que ser ocioso. Nada de ociosidad, nada de complacencia propia deberían permitirse a aquellos que profesan ser cristianos. Es el mensaje del Señor, mis hermanos, para todos nosotros. Este mismo libro, Consejos sobre el obra en la escuela sabática, página 106. El obrero de la escuela sabática verdaderamente convertido no se dejará amoldar a las costumbres y prácticas del mundo, sino que se mantendrá firme en una independencia moral. Dará un ejemplo consecuente con lo que profesa ser, apartándose del mundo y manteniéndose separado de su espíritu y de sus modas. Tenemos que estar apartados del mundo. No somos de este mundo. Tenemos que estar apartados de las modas de este mundo. No se dejará mover en lo más mínimo de su firme propósito de ser uno con Cristo. Hermanos, el propósito de la palabra de Dios es que seamos uno con Cristo. Recordemos lo que Jesús dijo. Con tanto amor, sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Tenemos que ser uno con Cristo. Ni se dará una jota de su posición de fidelidad a Dios frente al orgullo, a la complacencia en materia de diversiones egoístas. Cuidado con las diversiones egoístas y la inversión de medios para satisfacer la inclinación o amor a la ostentación. Antes, al contrario, será un ejemplo en espíritu, en comportamiento y en indumentaria. ¿Cómo es el líder, mis hermanos? ¿Cómo es aquel a quien Dios ha llamado para llevar su arca sagrada? Dice que será un ejemplo en espíritu, en comportamiento y en indumentaria. En nuestra conducta delante de Dios y en indumentaria. Cómo vestimos delante del Señor, cómo vestimos en la iglesia, cómo vestimos en la semana, ¿verdad? Es el consejo que el Señor tiene para nosotros. Romanos capítulo 13, el verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Vestíos, dice, del Señor Jesucristo. Vestíos de la justicia de Cristo. El libro de Apocalipsis 14 dice, un texto muy bonito, hermano Patricio, ¿qué dice? 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está, en otras palabras, aquí están los que perseveran guardando los mandamientos de Dios. Aquí están los que perseveran vestidos de la justicia de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo, dice. No proveáis para los deseos de la carne, para los deseos pecaminosos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 196. Hermanos, cuando vamos a ceder a Cristo, cuando vamos a sujetar a Cristo, estas serán nuestras palabras. Dios está aquí. Presencia. Esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios ni engaños en mi corazón. Porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. Ese debe ser nuestro pensamiento. Mis hermanos, este es el lugar que Dios ha elegido como su casa. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y este lugar es santo y sagrado porque ha sido dedicado al servicio de Dios. Y aquí nos preparamos para entrar en la vida eterna porque esta es la puerta del cielo. Y nuestra misión de cada uno de nosotros es hacer que otros también puedan ingresar a la casa del Señor.
testimonio sobre escuela sabática, esto está en inglés, la página 95, 96 dice: los que tienen el deber de escoger maestros deberían ejercer cuidado y no insistir en que entren en la escuela personas que no estén preparadas para ejercer una buena influencia. Con esto vamos a terminar, mis hermanos. La pregunta: ¿cómo se comporta el maestro? ¿Es puntual? ¿Es aseado y esmerado? Es menester fijarse en estas cosas, porque estas cualidades son esenciales en un maestro. ¿Cómo puede imponer estos requisitos necesarios a su clase, a menos que ésta tenga delante de sí un ejemplo de puntualidad, de prolijidad, compostura y orden? Si el maestro no se halla en su lugar y deja que la clase se distraiga y entra precipitadamente sin aliento y tarde, se fomenta la falta de puntualidad y desorden. ¿Cómo debe ser la vida del dirigente, del líder, del maestro, mis hermanos? ¿Cómo se comporta, dice el Espíritu de Profecía, cómo se comporta el maestro? ¿Es puntual? ¿Llega a la clase de maestros? ¿Está ahí? ¿Es aseado? En el santuario, recuerda, hermano Patricio, cómo era en el santuario los sacerdotes, cómo tenían que presentarse delante de Dios. Tenían que estar limpios delante de Dios. Mira, aquí nomás lo brillaban. Hermanos, era un orden, pero exacto, perfecto. Y Dios quiere de nosotros eso. Por eso dice, es aseado, es esmerado, es puntual, es prolijo, guarda la compostura, es ordenado. Es un mensaje directo para todos nosotros, queridos hermanos, para todos. Primeramente para mí, que no soy digno, para todos nosotros. El Señor hace un llamado, porque allá en la eternidad de los cielos no hay desorden. Allá en los cielos no hay tardanza. No hay palabras malas, no hay pensamientos impuros. Allá en la eternidad no entrará el pecado. Si queremos ser habitantes del cielo, mis apreciados hermanos, busquemos caminar por la senda de la santidad. Es el mensaje del Señor, lleno de amor para todos nosotros. Nuestro tema continúa más, pero vamos a llegar hasta aquí. Que la bendición del Señor nos acompañe, que su Santo Espíritu nos guíe por el camino hacia la vida eterna y nosotros aceptemos ser guiados a la voluntad del Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.